¿Cuál es el misterio escondido desde antes de la fundación del mundo para con nosotros en Dios? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Cuál era el papel del ser humano al principio de la creación? ¿Cuáles son los misterios del reino de los cielos? ¿Cuál es el misterio de la creación y la predestinación? ¿Qué fue lo que se propuso Dios en sí mismo para con nosotros? ¿Qué papel ocupaba el ser humano en el reino de los cielos? ¿Cómo fue que el ser humano fue destituido de las glorias de Dios? ¿Cómo entró el pecado y la muerte en la humanidad? ¿Cuál es el misterio de la redención? ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz? ¿Cómo fue que el reino de los cielos se acercó nuevamente a la humanidad? ¿Cuál es el papel de la iglesia en el reino de los cielos? ¿Cuál es el misterio escondido en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en Jesús? ¿Cuál es el misterio de la redención de la posesión adquirida? ¿Qué pasará en la dispensación del cumplimiento de los tiempos? ¿Cómo estará conformado el reino de los cielos? Todo esto y mucho más le daremos a conocer a través de la sabiduría revelada por el Espíritu Santo en su programa La Palabra de Dios Revelada, mediante una serie de mensajes dirigidos a los misterios del reino de los cielos. El día de hoy estaremos hablando sobre el misterio de la creación y la predestinación. Muy buenas tardes, hermanos, sean todos bienvenidos a este su programa La Palabra de Dios Revelada, un programa para la edificación de sus almas. Le damos la bienvenida de parte de mi esposa, la sierva Luz Mari de Tello, y de mi persona, el hermano Keini Tello, administradores y predicadores de la página oficial en Facebook Una Palabra de Dios y del grupo en Facebook Una Palabra de Dios que Transforma. Asimismo, del canal en YouTube, Una Palabra de Dios. Amor. Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Les damos la bienvenida en el amor de Cristo, deseando que esta palabra traída al día de hoy, mediante la unción del Espíritu Santo, llegue a sus vidas y a sus corazones, que el Señor pueda hacer la obra a través de su palabra. Un gozo para nosotros llegar a ustedes a través de estos maravillosos canales que el Señor ha puesto, que es el internet, donde podemos llegar a muchas vidas y puedan ser transformadas y su palabra pueda correr libremente. Que Dios les bendiga, deseando que esta palabra pueda ser la necesaria para edificación de sus almas. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy hemos empezado una serie de mensajes que hemos traído para todos ustedes para la edificación del cuerpo de Cristo. La serie de mensajes que hemos traído se refiere a los misterios del reino revelados. Hemos decidido hacer esta serie de mensajes, del cual este es el primero de todos ellos que vamos a hacer. Pero antes de esto, queremos hacer una breve lectura de una introducción dada por el Espíritu Santo a nuestras vidas, para que ustedes se empapen un poco del tema que vamos a tratar el día de hoy. Amén. Tengo aquí en mis notas un escrito, el cual fue inspirado por el Señor, para que ustedes tengan una idea, ¿verdad?, de lo que vamos a estar tratando sobre este tema de los misterios del reino. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: los misterios del reino de los cielos. Desde los tiempos de los profetas, Dios, a través de su Espíritu, venía anunciando continuamente la venida del Mesías, que era su Hijo, Jesucristo, y de su reino, mencionando que se establecería trayendo la paz y restaurando todas las cosas. Esto lo hacía con el fin de darle a conocer su plan y su voluntad a su pueblo escogido
principalmente que era el pueblo de Israel. En el libro del profeta Daniel, como en otros profetas, Dios menciona este reino. Pero a pesar de que Dios anunció a través de los profetas su reino, el pueblo de Israel no lo supo interpretar de la manera correcta, pues pensaban que el reino se establecería en lo terrenal. Ellos pensaban que aquel Mesías, que aquel rey, los libraría de la opresión y del dominio de Roma, que para ese entonces tenía el control de Israel. Pero lo que en realidad Dios le había dado a conocer a través de los profetas a su pueblo es que vendría un Mesías que establecería la paz, el cual era Jesucristo, y que tenía un reino, el cual era un reino celestial. Este reino sería eterno y gobernado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Pero ellos no lo supieron comprender así. Isaías nos muestra y nos menciona el motivo por el cual Israel no pudo entender, ni ver, ni percibir el reino de Dios. En Isaías 6, del 9 al 10, nos dice lo siguiente. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Gloria a Dios. Entonces Isaías no hace una referencia de por qué el pueblo de Israel no pudo entender esto, sino que lo veían como un reino en lo terrenal. Seguimos leyendo lo que hemos escrito. Pero Dios, por su infinita misericordia, nos lo dio a conocer a través de su Espíritu Santo a nosotros, para la edificación de la iglesia, que es su cuerpo. A través de su Santo Espíritu, dándonos sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado en su Hijo Cristo Jesús, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los cielos para con nosotros los santos. Y es por eso que el día de hoy nosotros hemos traído esta serie de mensajes titulada Los misterios del reino de los cielos, bajo la dirección del Espíritu Santo y para la edificación del cuerpo de Cristo. Empezaremos descifrando los misterios del reino de los cielos con el primer mensaje, que se titula El misterio de la creación y la predestinación. Para esto vamos a leer el libro de Efesios en el capítulo 1, versículo 3 al 4. Y nos dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces vemos que Dios, antes de la fundación del mundo, Él planeó hacer al hombre, ¿verdad? Y nos planeó hacernos a su imagen y semejanza, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto lo podemos ver también en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, cuando nos dice lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ¿para qué Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, santos y sin manchas? ¿Para qué? Bueno, la respuesta es la siguiente. Él nos creó para que fuésemos parte de su reino celestial. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, cuando nos dice que nos creó para bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Quiere decir entonces que el Señor quería bendecirnos a nosotros en su
reino celestial. Amén. Amén. Por eso es que en Génesis 1, 27 y 28 nos dice, después de que creó al varón y a la hembra, a su imagen y semejanza, los bendijo. Cuando dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ahora muchos se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto, la tierra, con el reino de los cielos? ¿Verdad? Porque dice que llenar la tierra y soyugarla, ¿verdad? Pero cuando el Señor habla de la tierra en estos versículos, no habla de la tierra, el mundo, como nosotros lo conocemos, sino que está hablando del territorio donde colocó al hombre. Y ese territorio fue el huerto del Edén, un lugar que Él creó para que el hombre habitase en él. Ese lugar es un lugar celestial, que forma parte del reino celestial también. Por eso es que la palabra en Efesios 1:3 nos dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Amén. Por eso, porque ese lugar era un lugar celestial que pertenecía al reino de los cielos. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 7 y 8, cuando nos dice lo siguiente. Amén. Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces vemos claramente que el Señor creó un lugar, un huerto, lo plantó, el huerto del Edén, al oriente. Amén. Entonces, en este lugar celestial que Él creó para que habitase el hombre, colocó a Adán, el primer hombre que Él había creado, en ese lugar. Amén. Amén. Eso también lo podemos ver en el Génesis, capítulo 2, versículo 15, cuando nos dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces, nos dice para que lo guardase. Amén. Es como que si Dios, ¿verdad? Que es el gobernante del reino celestial, creó una parte del reino, ¿verdad? Que es el huerto del Edén, y colocó al hombre a que lo guardase, a que se enseñorease allí de ese huerto, de los animales y de todo lo que había allí, para que gobernase. Es como que lo asignó una parte del reino de los cielos para que el hombre ejerciera dominio y ejerciera gobierno en ese territorio celestial llamado el huerto del Edén. También el hombre tenía plena comunión con su Creador. Y eso lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 8 en adelante, cuando nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto sucedió después de la caída del hombre. Pero aquí en este versículo podemos observar claramente que Jehová se paseaba por el huerto al aire del día, porque Él tenía la costumbre de tener comunión con su creación, con el hombre. En ese lugar celestial, Él se reunía y tenía plena comunión con el hombre. El hombre en ese entonces estaba en plena bendición espiritual y celestial, como nos dice Efesios 1:3. En los lugares celestes y con plena bendición espiritual. ¿Cuál era la bendición? La bendición es que tenía comunión directa con su Creador y estaba en un lugar celestial creado para Él. Entonces, en ese momento, el hombre y el huerto del Edén, que fue el lugar que Dios creó para Él, eran ambos parte del reino de los cielos. Pero el hombre faltó a la ley de Dios. Como todo reino se rige por una ley, así también el reino de los cielos tiene su propia ley, que es la palabra de Dios. Pero el hombre cayó en desobediencia a esa palabra, transgredió la ley de Dios
al obedecer la voz del diablo, del enemigo. Y ahí se procede a la caída del hombre. Recordemos que Satanás había sido echado del reino de los cielos, precisamente por querer apoderarse del reino y gobernar el reino celestial. Entonces, en su afán de tener un reino donde gobernar, vio al hombre y al huerto del Edén como una favorable opción, y así poder tener un reino donde establecer su ley de pecado y de maldad. Satanás ideó un plan, asimismo, como lo hizo en el cielo, para que los ángeles se rebelasen contra su creador, contra su Dios Jehová. Asimismo, ideó un plan para engañar al hombre y hacerlo transgredir la ley de Dios. Un plan lleno de engaño, de mentira. Un plan lleno de astucia para hacer caer al hombre, con el propósito de que el hombre le entregara el dominio de esa parte celestial del reino de los cielos. Y le entregara a sí mismo el dominio de él mismo, para que él tuviera la potestad de ejercer toda clase de obra de maldad en él. Vemos claramente que la palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 16, lo siguiente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? De esta misma manera, a través de la desobediencia del hombre ante la ley y la palabra de Jehová, que le había dicho al hombre que no comiese del árbol de la vida, ¿verdad? Cuando vemos que el hombre desobedeció y comió junto a su esposa Eva, le dio el dominio a Satanás de él mismo. Porque la palabra claramente nos dice que si te sometes a alguien para obedecerle, te haces esclavo de aquel a quien obedeces. Y entonces allí se produjo la caída del hombre. Y Satanás tomó el dominio y el control del hombre y también de la tierra. Eso lo podemos ver en la tentación en el desierto, cuando el mismo Satanás le dice a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo estaba tentando en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 6 y 7, cuando dice lo siguiente. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Entonces vemos claramente, el diablo le dice a nuestro Señor Jesucristo en la tentación en el desierto, a mí me han sido dado todas estas glorias y este reino, ¿verdad? Porque ese es su reino, el mundo es el reino de Satanás, donde él puede ejercer su ley de pecado y de maldad. Pero Dios, viendo que esto había sucedido y que era algo muy grave que afectaba el reino de los cielos, entonces tuvo que tomar una decisión muy drástica, pero necesaria, para evitar que Satanás tomara ventaja alguna sobre el reino de los cielos. Y esa decisión fue expulsar del huerto del Edén, que era parte del reino de los cielos, un lugar celestial, al hombre, y echarlo fuera. Y ahí es que vemos la expulsión del hombre del huerto del Edén. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 22 al versículo 24, cuando la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos claramente que Dios dijo,
He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ¿verdad? Y entonces dijo, ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma. Entonces podemos ver que uno de los motivos por el cual Dios sacó al hombre del huerto del Edén es también para que él no comiese del árbol de la vida y viviera para siempre. Porque el hombre viviendo para siempre bajo el dominio de Satanás, bajo el régimen de Satanás y el gobierno de Satanás que se le había sido entregado cuando el hombre decidió obedecerlo antes que obedecer a Dios, entonces significaría que la maldad duraría para siempre, porque el hombre no moriría. Entonces Dios, sabiendo esto, lo expulsó del huerto por eso. También, aparte de eso, dice la palabra del Señor, y le sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Cuando dice la tierra, ahora sí se refiere a la tierra del mundo. Vemos que Él lo sacó del lugar celestial que había creado, que era el huerto del Edén, y lo puso en el mundo. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines con espada encendida, para que se revolvía por todos lados, para que guardasen el camino del árbol de la vida. Entonces el Señor, Dios Todopoderoso, Jehová, puso querubines a guardar ese lugar celestial que Él había creado principalmente para nosotros, la humanidad, donde estaríamos junto con Él en su reino celestial. Pero a través de la desobediencia de Adán no pudimos hacer para lo cual fuimos creados, que era tener una comunión perfecta con nuestro Dios y Creador en los lugares celestiales, como nos lo dice Efesios 1, versículo 3. En esta nueva tierra, donde Dios puso al hombre, que es el mundo como tal, como nosotros lo conocemos, la vida del hombre no sería tan fácil. Adán tendría que labrar la tierra para poder degustar del fruto de la tierra y el alimento. De una manera fácil no sería, sino que tendría que labrarla. Y esto mismo fue lo que le declaró Dios al decirle las consecuencias de su desobediencia. Cuando le dijo lo siguiente, en Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Muchos piensan que esto fue un castigo de Dios para el hombre, pero en realidad no fue un castigo. Simplemente Dios le estaba diciendo las consecuencias palpables de su desobediencia. En el huerto del Edén, el lugar celestial que Él había creado para que habitase el hombre, dice la palabra de Dios que el mismo Dios plantó árboles frutales, que ahora Él no tendría la facilidad que tenía antes, sino que tendría que trabajar muy duro para comer de la tierra. Pero no solamente esa fue la consecuencia, sino que también el hombre tendría una consecuencia más dura que afrontar, que sería destituido de la gloria de Dios, ya no tendría más comunión directa con su Creador. Anteriormente, el hombre tenía la comunión tan directa con Dios que lo podía ver cara a cara, que podía hablar con Él cara a cara y podía estar junto a Él en el huerto del Edén, que era el lugar celestial que Dios había preparado para morar allí con ellos. Pero ahora el hombre se encontraría en la tierra solo, sin Dios y sin siquiera poder conversar con Él ni verlo nuevamente. La visión del hombre se cambió de la visión espiritual a una visión terrenal y fue acortada. Ya no podía ver las maravillas de Dios
como las veía antes. Con todo esto que había acontecido, el reino de los cielos fue dividido. Satanás le había dado un duro golpe al reino de los cielos. Pero Dios sabía que, como lo dice su palabra, un reino dividido contra sí mismo no podía prosperar. Y este reino de los cielos fue dividido en aquel momento. Hubo una separación del hombre, que fue la criatura creada por Dios, de Dios. Al principio, como lo habíamos dicho, el hombre y el huerto del Edén formaban parte del reino de los cielos. Y este reino fue dividido por esta acción que hizo Adán y Eva de desobediencia. Cuando fue expulsado el hombre del huerto del Edén, fue dividido el reino de los cielos. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo les decía a sus apóstoles y a sus discípulos y a las personas que le seguían, cuando Él vino a la tierra, que el reino de los cielos se había acercado. ¿Por qué? Porque estaba nada más y nada menos que el Rey de Reyes, el Rey de los cielos, el mismo Señor Jesucristo hecho hombre, cerca de nosotros. Porque anteriormente se había separado Dios del hombre, se había dividido el reino de los cielos. Pero en esta ocasión, el Señor Jesucristo, viniendo, que es Dios hecho hombre, hecho carne, se había acercado el reino de los cielos a nosotros. Entonces, Dios, sabiendo que este reino se había dividido y un reino dividido no podía permanecer, ideó un plan de redención, de salvación, para unificar de nuevo a su creación con su creador y hacer la paz entre ambos. Y ese mediador fue nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde viene el plan de la redención, que es nuestro siguiente programa que vamos a estar revelando del reino de los cielos, el misterio de la redención de Jesucristo. En el nombre de Jesús hemos culminado esta parte de nuestro programa del reino de los cielos para la edificación de todos ustedes, queridos hermanos que ven. No se pierdan la segunda parte del programa, donde estaremos manejando los misterios de la redención de Cristo, para que conozcamos a toda plenitud cuál fue la voluntad del Señor desde antes de la fundación del mundo para con nosotros, y cuáles son las realidades del reino de los cielos, para que sepamos y tengamos conocimiento pleno de cuál verdaderamente fue el plan de Dios antes de crearnos a nosotros, para que nosotros estuviésemos en bendición en los lugares celestiales con Él. Querida hermana Luz Mari, la invitamos a hacer la oración por todas aquellas personas que nos ven y nos escuchan, nos sintonizan a través de este programa, la palabra de Dios revelada para edificación de sus almas. Esta hora queremos hacer una oración para todos ustedes. Padre Santo, Padre Celestial, Sí, Dios Señor. Todopoderoso. Oh, sí, mi Padre, Dios. te damos las gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Sí, Hijo. Señor. Oh Padre Aleluya. Santo, porque ciertamente, Señor, eres tú quien da la sabiduría, Padre. Así es, Señor. Dios mío, te rogamos en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que seas tú, Señor, obrando a través de esta tu palabra, a estas vidas, Señor, que a través de esta pantalla, Padre, escuchan tu palabra, Señor, que pueda llegar a sus corazones y alumbrar la luz, Señor, de su entendimiento, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor, te rogamos, Padre, oh mi Dios, que tu mensaje penetre, Señor, y transforme aquellas vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, esperamos que Dios abra su entendimiento y les dé discernimiento sobre esta palabra que hemos preparado para ustedes bajo la poderosa unción del Espíritu Santo, revelando el misterio de la creación, para lo cual Dios nos creó. ¿Qué fue lo que pasó con la humanidad, con los primeros seres humanos que fueron Adán y Eva?
¿Cuál fue el plan de Dios con ellos para el origen de la creación? Amén. ¿Dónde estaban ellos? ¿Qué fue lo que ellos pasaron? ¿Por qué fueron destituidos? ¿Y qué fue lo que el diablo hizo para arruinar los planes de Dios de tener un reino celestial unido, todo junto, tanto su creación como el creador en un solo ámbito espiritual? En el nombre de Jesús le damos la despedida a todos ustedes, esperando que esta palabra haya sido de edificación para sus almas. Dios le bendiga. Amados hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy, invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales como Una Palabra de Dios, nuestra página oficial de Facebook, nuestra cuenta en YouTube, Una Palabra de Dios, y en el grupo de Facebook, Una Palabra de Dios que transforma. Esperando que sea del agrado de todos ustedes, no olviden darle like a este video y compartirlo para que muchas almas más sean edificadas. Los esperamos en el próximo programa de Los Misterios del Reino de los Cielos, donde estaremos hablando sobre el misterio de la redención.